Hola a todos, bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y sí, ahí estoy muy contento. Hoy vamos a empezar con este unboxing de este magnífico producto y sin más dilación empezamos. Vemos ahí que cojo un cúter, cualquier cúter por casa, cualquier cuchillo, y abrimos esta cajita que en mi caso ha venido así. Cajita, bueno, cajita gigantesca porque no se ve en la imagen, pero es bastante grande. Bueno, procedemos a abrirla, ahí lo estamos abriendo, todo bien, todo correcto. Y bueno, mientras estoy abriendo la cajita, pues os digo que en la descripción de este vídeo y todo podéis ver un enlace en el que podéis comprar este producto o cualquier producto de Amazon. Así que ahí lo tenéis y bueno, ahí estamos ya abriendo. Vemos que hay dentro otra caja. No sé qué estoy haciendo ahí, pero bueno. Bueno, dentro hay otra caja, como podéis ver ahí azul. La verdad que pesa un poco, pero bueno. Ahí, muy chulo, vemos ahí el logo de Logitech y sí, súper emocionado estaba. Vemos ahí el logo de PS4, Driving Force, volante, aquí pues bastante texto y bueno, aquí más texto. Así que vamos con las cinemáticas. Bueno, pues después de estas cinemáticas vamos a girar la caja y podéis ver ahí como un pequeño abre fácil. Abajo a la izquierda lo que vamos a hacer va a ser pues levantar esa pieza, como podéis ver ahí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser girarlo de nuevo para poder terminar de cortarlo porque nos queda un poco de celo por ahí. Y enseguida pues lo abrimos. Vale, nada más abrirlo, lo podemos ver ahí. En este papel nos dice básicamente que tengamos cuidado con la instalación, nos podemos hacer daño y aquí vemos todos los pasos de instalación, los que tenemos que seguir, el paso 1, el paso 2, pero bueno, ya lo veréis más adelante en la instalación y es muy fácil. Aquí vemos cómo es el cable de carga en este caso. Y aquí tenemos un manual en el que pues, nos enseña básicamente distintas configuraciones para poder hacer con el volante, tanto ponerlo en una silla y en un esqueleto para que quede bastante guapo. Está bien. Aquí tenemos la garantía. Y ahora voy a sacar el volante ahí que pesa bastante, un poco al principio, pero nada, en verdad no es mucho. Y bueno, ahora voy a sacar los pedales, que no sé para qué sirve ese cartón, pero bueno. Y continuamos, ahí lo hemos sacado, perfecto. Y parece ser que no hay nada más, así que la caja ya está vacía, la vamos a cerrar y la vamos a apartar. Vemos aquí el volante, en este caso, bastante bien embalado y bastante chulo, vamos a abrirlo. Y sí, ahí podemos apreciar los detalles, lo de la ruedecita, los botones y la verdad que el tacto es bastante bueno. Es a la parte de atrás, podemos ver dónde se insertan los cables. Pero, mirar, ahí tenemos el logo de PlayStation, que en este caso es la versión que he cogido. Y se la podemos poner ahí, que yo no sabía cómo se pone, pero es fácil, es solo hacer un clic hacia abajo y bueno, se ve fácil. Y aquí tenemos los pedales, vamos a quitar este plasticorro. Y bueno, aquí lo podemos ver, se ve bastante bien, de aluminio, no son de plástico y se notan de calidad. Los pedales son bastante buenos para el precio que tienen, ahí vemos
Los pistones, como son fáciles, allí el embrague más difícil y el freno ya no podía. Bueno, llegamos a la parte de instalación. Como podéis ver, ya tenemos el volante sacado, lo tenemos preparado para instalarlo. En este caso lo voy a instalar en una mesa porque no tengo ningún equipo que tenga un esqueleto o una silla para poder acoplarlo. Así que en este caso, en una mesita. Este es el cable que va desde los pedales al volante en este caso y va a ser lo primero que conectaremos. Como podéis ver ahí a la derecha, abajo podéis ver el símbolo de pedales y ahí va a ir básicamente este cable conectado que tiene bastante pines y hay que ponerlo en una posición porque si no, no entra básicamente. Ahora cogemos el otro cable de alimentación, lo podemos ver ahí el simbolito y vamos a conectarlo, es como un jack de auriculares pero más gordo básicamente. Antes que nada voy a apartar ese cable un poco y lo vamos a conectar ahí directamente. Vale, una vez conectado este, como podéis ver, también hay otro simbolito para una palanca de cambios, pero que en mi caso no utilizaré porque no tengo. Vale, vamos a ajustar bien los cables. Ahí se ve que tenemos que pasarlo una vez y pasarlo por el primer canalete, lo podéis ver ahí, el primer canalete. Y el otro de alimentación se pasa por el segundo canalete y así queda todo mejor integrado y mejor organizado. Ahora pasamos el cable del USB de nuevo para el otro lado, como podéis ver, y por el primer canalete, y si tuviéramos el otro, lo pasaríamos por al lado. Vale, aquí tenemos el cable de carga, como podéis ver, así que vamos directamente a enchufarlo. Y se puede enchufar de a dos maneras, da igual, es independiente, no pasa nada. Aquí tenemos unas cosas que parecen unos gatillos de mesa, en el que tenemos un tornillo arriba para poder ajustarlo a la mesa. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Que es simple, es atornillar, es como si fuera a atornillar y ahí se mueve el gatillo. Aquí tenemos que tener cuidado con estos cables que salen y ponerlo ahí, como podéis ver, para que no pongamos el simulador encima de los cables. Estamos ahí atornillando a la mesa de un lado y de otro y luego de los dos ahí para ajustarlo bastante bien. Y al final tenemos que hacer este movimiento, vamos a apretarlo y giramos. Y se queda como un seguro. Ahí se puede ver el resultado y bastante bien. Pinchitos o goma o lo que sea antiderrapante en el que pues básicamente tenemos que hacer fuerza en este sitio para que se nos salga hacia afuera y así depende de la superficie pues ya no nos derrapará tanto los pedales. Ahora lo enchufamos a la corriente, también al USB y el volante se girará. Continuamos directamente con instalar el programa, en este caso Logitech G Hub. Vamos a instalarlo directamente para personalizar. En este caso le damos al Windows, esperamos a que se descargue y lo abrimos, podemos verlo ahí. Y esperemos básicamente que se termine de descargar. Vale, ahí nos sale el logo y directamente nos dice si queremos empezar y todo bastante bien. Continuamos. Yo le voy a dar a mejorar mi experiencia. Si lo queréis darle a no, pues no pasa nada. Y aquí nos salen las novedades de la nueva versión, los nuevos juegos compatibles con todo lo que sea Logitech en este caso. Así que nada, le damos entendido y seguimos hacia adelante. Y ahora se nos están descargando los datos del volante. Esperamos un poco. Vemos que nos detecta mi mouse, en este caso, que es de Logitech también. Vale, ahí está descargado y le vamos a pinchar, vamos a ver todo lo que tiene. Vale, vemos ahí pues todos los comandos, todos los comandos predeterminados y toda la configuración y todo lo que podemos hacer ahí arriba. Vale, aquí vemos el radio de giro directamente, vemos cómo el volante gira y lo podemos ver ahí arriba. Y también podemos ajustar la sensibilidad a la izquierda con estos parámetros para si, por ejemplo, si está al máximo, con muy poco que giremos va a girar bastante y si le bajamos la sensibilidad va a ser al revés. También aprovecho a deciros que si os gusta este vídeo y queréis que haga una review del producto porque ya lo he probado bastante y tengo muchas cosas que contar,
pues nada, dejar un buen like y si queréis, comentad para una review. También tenemos ajustar la intensidad de centrado del volante, si queremos que se nos centre. Y también aquí tenemos los pedales, la sensibilidad de los pedales, tanto del freno, del acelerador o del embrague. Lo podemos ajustar aquí directamente en este programa. Pero también cada juego tiene sus propios ajustes para este simulador, así que si no queréis hacerlo desde aquí, lo podéis hacer desde el juego fácilmente. También podemos guardar un perfil para cada juego si queremos hacerlo. En este caso yo tengo el de Eurotrack y así tener varios perfiles para varios juegos. Aquí también os dejo una lista con los juegos compatibles de este simulador si queréis saberlo. Y bueno, esto cada vez se va actualizando porque cada vez más juegos se hacen compatibles con este simulador. Bueno, ahí vemos ya el simulador en acción y como podéis ver, pues bastante bien. Ahí podemos ver la latencia, la diferencia que hay entre cuando yo giro el volante y cuando aparece en pantalla es bastante buena. Como podéis ver ahí cómo se mueve el volante, las vibraciones y todo. En este juego no se ve mucho, pero en el siguiente ya veréis que se nota bastante. Y bueno, ahí tenemos los intermitentes, todas las configuraciones puestas y bastante chulo. Si quieres ver buenos gameplays con este volante, pues puedes suscribirte ahí, darle like, porque haremos más vídeos con este volante que seguro os gustará. Y bueno, pasamos directamente a otro juego, al Fórmula 1 en este caso. Es una prueba inicial, vamos a ver cómo funciona. Bastante bien. Vemos ahí, como podéis ver, cuando aceleramos, aceleran esas lucecitas y también lo podemos ver en el videojuego. He dicho aceleran las lucecitas, what? Da igual, continuamos y como podéis ver ahí, madre mía, no soy un piloto profesional, pero se puede ver ahí bastante chulo, las curvas y todo. Vemos ahí como el volante me gira bastante. Mirad como el volante, como hace presión. Veis cómo se centra solo. Y bueno, aquí vamos a ver una demostración del sonido y todo del volante. Os dejo con esta demostración de sonido y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.